Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo una vez más. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, gracias a Dios por las familias que se conectan, gracias a Dios por las personas que nos siguen, los amigos y hermanos, gracias por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares, a su casa y abrir las puertas, hermanos, de su casa para poder entrar por medio de estos medios a su hogar. Gracias porque le permiten a la palabra de Dios entrar a sus vidas también, hermanos, porque podemos glorificar al Señor por los testimonios que hemos escuchado, por lo que vemos, por lo que miramos en este tiempo, a pesar de que, hermano, no es fácil este tiempo, a pesar de que los tiempos que vivimos son peligrosos, aún seguimos aquí, hermano, adelante, seguimos al pie, hermano, de la batalla, por la misericordia del Señor. Aquí está nuestro hermano Miguel, hermanos. Buenas tardes a todos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente, aquí saludándolos una semana más, hermano. Amén, gracias a Dios, una semana más. Una semana menos, ¿es una semana más o una semana menos? Es una semana menos en este mundo, una semana menos de vida y una semana más cerca el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así es, gracias a Dios, gracias a todos porque hoy podemos estar aquí nuevamente, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, su favor inmerecible, por Amén. Su bondad, por todo lo hermoso que es Dios, por todos sus grandes y hermosos atributos, y la obra hermosa, redentora, preciosa de su Espíritu Santo. Gracias a Dios, les amamos a todos, les bendecimos, estamos agradecidos de estar aquí nuevamente, como siempre. Amén, así es. Saludos a todos los hermanos y amigos que nos ven, Dios les bendiga, a los que se están conectando, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Compartan esa transmisión y vamos a dar un momento, hermano, para que más se unan, se añadan a esa transmisión, y vamos a estar predicando, hermano, un tema del cual ya no se habla en estos tiempos, así como los temas que hemos hablado, que hemos, hermano, escogido, que Dios nos ha dado y que hemos tratado por medio de este medio, temas que muy difícilmente los vas a ver en púlpitos de este tiempo. No, y realmente temas que todos los que estamos predicando ya no se predican en ninguna iglesia. Claro, en las iglesias están así, y hombres de Dios que están también transmitiendo por redes sociales también, claro, por supuesto, ¿no? Que los hay, pero ya es raro que en una iglesia prediquen estos temas. Amén, así es. En la tarde, hermano, estaba meditando en el tema del arrebatamiento y me doy cuenta, hermano, que ese tema nunca tendría que haber salido de nuestro vocabulario como cristianos, porque es el tema central, hermano, uno de los temas centrales que el cristiano debe de tener arraigado en el corazón. Aquel cristiano, hermano, que no vive para ver a su Cristo venir en las nubes, hermano, es un cristiano que está o en pecado, o no cree en el arrebatamiento, o verdaderamente no cree en lo que la palabra de Dios dice. Pero si tú y yo creemos, hermano, en la palabra de Dios, hermano, esa es nuestra esperanza en este tiempo. Las cosas, hermano, van de mal en peor. Las cosas no van a, hermano, no se va a poner esto más bonito, no va a estar mejor. La palabra de Dios dice que son principios de dolores, y cuando te habla, hermano, la palabra de Dios que son principios de dolores, es que quiere decir que los dolores van a ir en aumento. Amén. Pero ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Yo solamente comparto lo que estaba analizando, hermano. El tema del arrebatamiento es un tema, hermano, que se predica hace muchos años, pero que la iglesia de Cristo dejó de predicarla. ¿Por qué? Porque adoptaron mejor otros temas que les agradaron a la carne, a la mundanalidad,
Así es. No, y aparte no le dicen arrebatamiento, porque la palabra en la Biblia es arrebatamiento. Amén. Le dicen el rapto, y eso de rapto es un secuestro. Amén. Y no es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Eso de un secuestro, como alguien que se levanta personas y las secuestra, pues eso es mafia, ¿no? Es diabólico también, ¿no? Porque pues todo el mal es del diablo, o sea, dicen que todo satanizamos, ¿no? Pero es que precisamente este tema de hoy, si no estás con Dios, estás con el diablo, no hay Amén, más. así es. Y en sí, así es esto, hermano, pues le damos gracias, hermano Ezequiel, hermana Ade, a Olivia, a Dani, Mi gracias, hermano Dani. gracias Dani, porque todos están aquí siempre fieles a Dios, Amén. fieles a Dios principalmente, y una vez más reconociendo que Jesús y un servidor Miguel no somos nada ni nadie, no Así merecemos es, nada, así sabemos es, que somos hijos de Dios, que es un rey, que es el dueño de la tierra y del universo, pero con mayor razón, al conocer a Dios cada día más se siente uno más miserable, porque se da cuenta uno de su condición. Yo cuando llego a entender un poquito más la palabra de Dios, me siento peor cada día más. ¿Por qué? Porque digo, Dios mío, qué ignorancia, ¿no? O sea, ¿por qué hice tanto y cometí tanto pecado delante de ti? ¿Por qué te ofendí tanto, Dios? ¿Por qué te falté tanto al respeto, Padre? Y eso lo hace Dios solamente cuando tú lo buscas. Amén. Ves tu condición de hombre, ¿verdad, hermano? Amén, así es, hermanos. No somos pastores, no somos evangelistas, no somos maestros. Simplemente, hermano, somos siervos del Altísimo. Porque el Señor así lo dice en su palabra: mi siervo eres tú. Esa palabra recibimos y lo creemos. Y como decimos, siempre no llegamos ni siquiera a ese gran título de los siervos inútiles, porque el siervo inútil hace lo que su amo le dice, y muchas veces nosotros ni hacemos eso, ¿verdad? Sí, no, pues es que no somos perfectos, ¿no? Amén, así es. Y la verdad, para llegar a siquiera ser como el más pequeño de la Biblia nos falta mucho, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Como el más pequeño que puedas ver. Pero yo creo que en la Biblia no había nadie pequeño, hermano. Amén, así Yo creo es. que no había nadie pequeño, todos eran hombres y mujeres de Dios, de verdad, hermoso caminar, ¿no? En santidad tremenda, ¿no? Amén, así Sí, es. pero así es, esto es hermoso, le damos gracias a Dios, ya le dimos un tiempo a los hermanos, hermanas que se están conectando, les saludamos, les amamos. Hoy pudimos estar un poquito más puntuales, ¿no, hermano? Amén, así El es. miércoles vamos a procurar hacerlo más, y el viernes no se diga, ¿no? Pues estamos también, pues no nos gusta decirlo, ¿verdad? Pero estamos también en ayuno, en oración. Lo comentamos porque hay confianza, porque esto nace del corazón de Dios y no lo decimos por una jactancia, ¿no? O que mírenme cómo ayuno, ¿no? Dios mira el corazón, o sea, yo sé que no lo tenemos que decir, perdón si lo digo, discúlpenos, pero es que este ministerio nació así en ayuno y en oración y Amén, y es lo que tiene que hacer la iglesia o la gente que empieza a conocer de Dios. Amén. Amén, así es. Amén, hermano. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para entrar en ese tema. Dios les bendiga. Ahorita mi hermano Miguel les va a dar el nombre del tema para que se lo escuchen y para que sepan más o menos de lo que vamos a hablar. Inclina tu rostro, sea tus ojos, hermano, ahí en tu lugar, ahí en tu casa. Que no te dé pena, hermano, que no te dé vergüenza, amigo, hermano, que nos escuchas. Porque cuando tú oras, hermano, estás teniendo una conversación con el Todopoderoso y Él te escucha. Él no es como el hombre, hermano, que cierra su oído. Inclina tu rostro, hermano, sea tus ojos ahí en tu lugar. Y ora por nosotros, hermanos y hermanas, oren por nosotros, oren por ese tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu infinita bondades, Señor, tus misericordias tan grandes, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tu palabra dice que tus misericordias son como bendito Dios de aquí, Señor, de la tierra hasta los cielos, Padre, bendito Dios de la gloria que no se pueden medir. Bendito Dios, tu misericordia es tan grande, Señor, que nos ha alcanzado hasta este día, Señor. Nos has dado vida, Señor, nos has dado días, Señor, de bendición. Gracias, Padre Santo, porque nos has proveído de todo. Te alabamos, Señor, te adoramos, Dios de la gloria, en esta tarde.
Te pedimos que limpies nuestro corazón, nos despojamos de nosotros mismos, Señor, y le damos la oportunidad, la cavidad a tu Espíritu Santo que hable, Señor, a través de nuestras vidas. Usa la vida de Miguel, usa la vida, Señor, usa mi vida, Padre eterno. A cada uno de los que escuchan, Señor, habla a su corazón, Padre, y que ellos puedan creer en tu palabra, Señor, que tu palabra es la verdad, Señor, y que lo que hablamos, Señor, proviene de lo alto, del Padre de las luces. En el nombre de Jesús, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros labios, y te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así sea. Pues hermanos, pues gracias, hermana Marcela, ya está. A mi hermana Carolina también, son mujeres fieles a Dios, hermano, y sabemos que también en sus casas oran, en sus casas ayunan, y gracias a Dios por ellas, por sus amistades, por la amistad que nos brindan, amén. Yo quiero hacer un comentario. Primero que nada, el título es Cielo o Infierno. Y o Dios o el diablo. O sea, aquí vas a ver a quién decide seguir, y te vas a dar cuenta a quién está siguiendo. Amén, así es. Sí, la palabra, quiero empezar con el significado de la palabra Sheol, ¿sí? Sheol en hebreo. Esta palabra se refiere a las profundidades de la tierra, ¿sí? Que no es donde va el cuerpo, sino donde va lo inmaterial del ser humano, es decir, el alma, ¿sí? Esa es la palabra Sheol. Sheol, que viene escrita en el Nuevo Testamento, la encontramos 65 veces en el Nuevo Testamento. Miren, la historia y la traducción comienza cuando los griegos le preguntaban a los hebreos cuál era su Dios, ¿sí? Los griegos le preguntaban a los hebreos, ¿sí? ¿Cuál era el Dios de la muerte? Vamos, su Dios de la muerte, ¿sí? Y para ellos era el Hades, ¿sí? Pero entonces, o sea, para los griegos, entonces los hebreos tuvieron que buscar una traducción. Los judíos tuvieron que hacer esta traducción de la palabra Sheol al Hades. ¿Sí me explicó? O sea, los griegos le preguntaban a los hebreos, ¿sí?, que cuál era su Dios de la muerte. Entonces, para que ellos lo entendieran mejor, la palabra Sheol la tuvieron que traducir los judíos a Hades, ¿sí? Vuelvo a comentarles que lo que es la palabra Sheol se refiere a las profundidades de la tierra, ¿sí? No donde va el cuerpo, sino donde va lo inmaterial del ser humano, que es decir, el alma de los rebeldes, ¿sí? La condenación. Entonces, al traducir esta palabra, quiere decir que es el receptáculo de las almas rebeldes, el receptáculo de las almas rebeldes después de la muerte. Entonces, yo quiero ir al Salmo 16. Empecé con esta introducción para que vean de dónde viene y el origen de la palabra Sheol y Hades, que es traducido Hades de Sheol, de Sheol, y pues lo conocemos como infierno, ¿no? Salmo 16, versículo 10. Miren, mucha gente, la mayoría, incluso cristianos, no creen en el infierno. Voy a leer la escritura y les voy a hacer este comentario. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un salmo de David.
Ahora hay una secta muy conocida como los Testigos de Jehová que no creen en el infierno. En realidad, ¿qué podemos decir de eso? No queremos a tocar otras religiones u otras creencias, porque es un cuento de nunca acabar, ¿no? Aquí los testigos, para empezar, los testigos serían testigos contra Jehová, porque no hace nada de lo que dice la palabra de Dios. Sí, además, si vamos a la Biblia, ¿para quién es la herencia, hermano Jesús? Amén. ¿Para quién dice la palabra de Dios que es la herencia? Para los hijos. Para los hijos, ¿no? Entonces Dios tiene hijos, no testigos, ¿no? Entonces, lo comento porque ellos descartaron de su Biblia, la que ellos hicieron, descartaron el infierno. Yo creo que porque tienen miedo de ir ahí, pero pues sí, aunque lo saquen de su vida, ¿no? De su Biblia, de sus corazones, pues están, pero son candidatos hacia allá, por las herejías que están metiendo. Entonces, hay esta interpretación de David, que dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué hay en el infierno? ¿Qué hay en el infierno? Vamos a Mateo 5:29. Miren, en el infierno hay muchas escrituras y créeme que, hermano, hermana, o tú que me escuchas, el infierno, Jesús habló más del infierno que otra cosa. Hermano, ¿le puedes dar lectura? Mateo 5:29-30, que Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Son palabras de Jesús, ¿sí? De Jesucristo, no de Jesús el hermano ni de Miguel. ¿Lo puedes leer? Amén. Por tanto, dice la palabra de Dios, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es. Enfoquémonos en lo que dice ahí. Te está diciendo la palabra de Dios, Jesucristo mismo te está hablando del infierno. ¿Cuántas veces lo repitió? ¿Cuántas veces se dice ahí? Incluso de tu mano habla, ¿no? Pero vamos, estamos yendo a analizar esto, a profundizar el tema, porque queremos que tú te des cuenta a qué lugar estás yendo o a qué lugar quieres ir o qué en realidad la existencia bíblica del infierno, ¿sí? Mira, la tierra está formada de capas, ¿sí? Lo saben mejor los geólogos, los geógrafos, toda la gente que estudia la tierra. La tierra es como una cebolla, ¿sí? Tiene varias capas. Entonces, cuando llegan al centro de la tierra, que es el infierno, ¿sí? Pueden darse cuenta por la lava de los volcanes a cuánto está el infierno, porque como lo dije en otro tema, que los volcanes son respiraderos del infierno, ¿sí? El infierno es un lugar y el lago de fuego es otro. Aquí lo que quiero que con las escrituras que estamos leyendo y vamos a leer es que tú veas que el infierno, Jesús habló más del infierno que otra cosa, ¿sí? Y que sabemos que en pocas palabras, si no estás con Jesucristo, estás con el diablo. Y entonces es Jesucristo o Dios o el diablo, o cielo o infierno. Si queremos ser muy explícitos en esto, porque con Mateo 10, 26, 28, hermano, por favor. Amén. 10:28. Así es, Mateo 10, 28, otra escritura de Jesús que habla del infierno. Dice la palabra de Dios. Dice así, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo,
más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, hermano, ¿puedes ayudar a explicar esta escritura? Amén, así es. Miren, vamos a leerlo una vez más. 28, ¿va? 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Primeramente está diciendo, porque hermano, en estos tiempos, si tú predicas la palabra, o tú en otros países, hermano, hay persecución, hay hombres y mujeres que han predicado la palabra y han creído a Jesús, en Jesucristo, y por esto, hermano, han pagado con su vida. Y el Señor habla en muchos ámbitos, hermano, en esto de que no consideres, hermano, a lo mejor tu vida misma en tener temor de perderla, ya sea por persecución, ya sea, hermano, porque te difaman, ya sea, hermano, como la iglesia primitiva, que los echaban a los leones, o que a los cristianos los quemaban en las hogueras. Que no tengamos, hermano, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, no temas. No temamos los que nosotros, hermanos, vivimos en Cristo, no tenemos miedo a morir, no tenemos miedo, hermano, a que alguien nos arrebate la vida. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma, escucha bien, puede destruir primeramente el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque dice primeramente el alma, porque ahorita, hermano, los que mueren en pecado, los que mueren en condenación, dice la palabra de Dios en Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, aquellos que buscan, hermano, las cosas, sus deleites, sus placeres en este mundo, todas las cosas que se llaman pecado, todas las cosas que van en contra de Dios son pecado, y la paga del pecado es muerte. No habla de una muerte física, porque todos vamos a morir. Y está establecido que el hombre muera solamente una vez, y después de esto venga el juicio. Pero dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. ¿En qué está hablando? Está diciendo, hermano, que la alma, dice el Antiguo Testamento, mías son las almas, y el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermano, dice, no tengas temor a aquel que te pueda arrebatar la vida, o aquel que te puede matar o hacer daño, mas dice, más teme, dice, bien aquel que puede destruir tu alma primeramente. ¿Por qué, hermano, el alma va al infierno? Porque aquí en la tierra, tu alma, tus deseos, tus pasiones, tus sentimientos te llevaron a vivir en una vida que iba en contraria a la voluntad de Dios. Y dice, y el cuerpo en el infierno. Ahorita, ya que mi hermano Miguel te explique más del Seol, del infierno, yo te voy a hablar después del infierno, hermano. Hay otra cosa peor que se llama el lago de fuego. No es lo mismo lo que decía nuestro hermano Miguel, no es lo mismo. Pero el infierno, hermano, ahorita ya está en función. Hay almas en el infierno. Judas, el que traicionó a Cristo, ya está en el infierno años, hermano, lleva ahí. Así es. Y bueno, aquí Jesucristo en Mateo 10:28 nos estaba advirtiendo. ¿Sí? Era una advertencia, como ahora la escritura que te voy a leer de Mateo 23:15, dice la palabra de Dios, ¡ay! Siempre recuerden que cuando el ay está en la palabra de Dios, es un ay terrible. Y para que Dios se exprese de esa manera, como diciendo ay, es una expresión de dolor, de sufrimiento. ¿Sí? Él mismo, él lo está sufriendo, ese ay, ¿sí? Porque sabe lo que va a suceder. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Todas estas escrituras, ¿sí?, están hablando del infierno porque existe, porque Jesucristo mismo, ¿sí?, cuando falleció, cuando lo mataron, cuando sacrificó su vida, y cuando él supuestamente había muerto, ¿sí?,
lo vamos a estar estudiando más adelante. ¿Sí? Él estuvo en las profundidades del infierno, lo dice Pablo también, ¿sí? Lo habla en el Nuevo Testamento, de que él bajó y subió, ¿sí? Entonces, cuando habla Jesús del infierno, es porque es un lugar que existe, y él mismo advertía a toda la gente de ese tiempo y ahora de que ese lugar de tormento es terrible, ¿sí? Dice Mateo 25:41, dice la palabra de Dios. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién está en el infierno? Bueno, en el infierno están los pecadores atormentados por demonios, ¿sí? Aquí Jesús nos está hablando del infierno, pero en Mateo 25:41, en 23:15 nos habla del infierno, en 10:28 y en 5:29 de Mateo nos habla del infierno, pero ya en 25:41 el Señor Jesucristo nos está hablando del segundo lugar que te va a hablar mi hermano Jesús después del infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También hay otra escritura en Hechos 2:27. Aquí, como pueden ver, porque mucha gente dice, bueno, pero es que Dios es amor y que felicidad y dulzura, bla, bla, bla. Bueno, ¿te crees más bueno que Dios? ¿Te crees más justo y más santo que Dios porque dices que Dios no es malo? O sea, que entonces estás dando a entender que Dios cometió un error. Que cómo es posible que Dios haya creado un lugar de condenación y donde vayan las almas ahí si Dios es amor. Te lo está diciendo en Mateo 25:41, ¿sí? El contexto dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No está preparado para el ser humano, para las almas, ¿sí? Pero lamentablemente tu vida de rebeldía, tu vida de idolatría, tu vida de llevar una vida cómoda, de no pagar un precio, de no cargar la cruz, de no sacrificar tu yo, tu ego, tu arrogancia, de no pagar el precio como debe de ser y pensar que todo es miel sobre hojuelas cuando llegas a Cristo. Esa vida cómoda, ¿sí? Esa es la que te va a llevar al infierno. Ningún hombre estudia las escrituras, ningún hombre que está en la palabra de Dios le fue como te dicen ahora en las iglesias, ¿sí? Ningún hombre de ellos les fue como trae tu dinero y Dios te va a dar carros, casas, ¿sí? Ponte a orar y Dios te va a dar una esposa, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Están hablando de sexualidad y todos esos temas que ya conocemos. O sea, fíjate, escucha y analiza. Cielo o infierno, ¿sí? Aquí te estamos hablando de un lugar de condenación donde tú solito te condenas, ¿sí? No Dios, ¿sí? O sea, simplemente tú decides rechazar a Dios y ahí está ese lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lugar donde, ¿qué hay en el infierno? Pues es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento para aquellos desobedientes a Dios, desobedientes a la palabra y obedientes al hombre, porque le temen más a lo que dice un hombre desde un púlpito, ¿sí? Le creen más a alguien que te habla bonito, que sabes que arrepiéntete o te vas al infierno, ¿sí? Porque, ay, no, qué malos son, ¿por qué hablan de esos temas?
No, no espanten a la gente. Mira, aquí no puedes decir que te estamos espantando para que vengas a nuestra iglesia y traigas dinero y ofrendas para que no te vayas. ¿Sí? No te estamos espantando porque ni hay iglesia. Nosotros no somos pastores, no tenemos iglesia, no tenemos nada. Te estamos predicando por amor a tu alma. Solamente estamos hablando de que dónde decides ir, a quién decides creerle. ¿Sí? Estamos dándote con escrituras del lugar de condenación que tú vas, que el pecador va por ser desobedientes a Dios, por ser rebeldes a Dios, por seguir a los hombres, ¿sí? A todos esos hijos del diablo, que como dice, acabo de leer en Mateo 23, que hacen un prosélito, y una vez que lo habéis hecho, los hacen más hijos del infierno que vosotros, ¿sí? Si tú sigues a esos movimientos y a esas corrientes de las iglesias que no quieren pagar un precio, te estás deslizando al infierno, ¿sí? Entonces, yo te estoy dando las escrituras, como en Hebreos 2:20 dice la palabra de Dios. Dice, no, perdón, es Mateo 2:27, dice la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Con Salmo 16:10 empezamos, lo mismo dijo David, y ahora lo repite en el libro de los Hechos, ¿sí? Lo están diciendo aquí porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento te están hablando del infierno, Sheol y Hades, ¿sí? Que viene siendo lo mismo, traducido al español es infierno. Donde tú prefieres ir, donde el alma, ¿sí? El alma que es en hebreo es nefesh, está traducido alma en español, nefesh, es el alma la que va a ese lugar de tormento, ¿sí? Marcos 9:43 dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos 9:43. Dice la palabra de Dios: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Si tú analizas estas escrituras, lo meditas, ¿sí? Te están hablando de un lugar. Dios nos está hablando, bueno, Jesucristo nos está hablando, Jesús, ¿sí? De este lugar del cual dice, por ejemplo, vuelvo a repetir: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco. Aquí es donde quiero empezar a entrar en el tema del cielo. Quitar esas cosas de ti es como dice cortar tu mano y todo eso. No como literalmente no quiere decir que cortes tu mano, ¿no? Sí quiere decir que dejes tu pecado. Si tú, como dice Gálatas, como lo dice Corintios 6:9, como dice Apocalipsis 22, si tú estás en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, enemistades, hechicerías y cosas semejantes a esas, ¿sí? Sácalas, déjalas, hazlas a un lado, ¿sí? Porque puede haber ese lugar, puedes llegar a ese lugar de tormento en el cual yo creo que no quieres ir, yo creo que nadie quiere ir. Como decía yo hace un rato, los testigos de Jehová no creen porque no quieren ir a ese lugar. Pues ¿quién quiere ir ahí? ¿Sabes quién quiere ir ahí? Aquel que no obedece a Dios, aquel que no cree en Jesucristo, que no se ha apartado de sus pecados, aquel que sigue a esos hombres que nada más están endulzándote el oído, aquellos que nada más te hablan de dinero y de que para la obra de Dios, y no tiene nada que ver, todo el activismo que tienen en sus iglesias no tiene nada que ver con Dios. Para dejarle el lugar a mi hermano
a mi hermano Jesús, te voy a leer Mateo 28:12. No, perdón, me equivoqué. Era Marcos 9:43. ¿Lo tienes ahí? Marcos. Es la que yo leí ahorita, hermano. Nosotros lo que hacemos esto es por amor a las almas, por amor a tu alma, de hablarte de la palabra de Dios. Por amor a la palabra de Dios, por amor a tus almas, por amor a lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que si esto no existiera, ¿sí? Que si esto no fuera real. 9:43. Ajá. Dice la palabra de Dios, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Así es. Es donde el gusano no muere. Amén. ¿Sí? Así es. Sí, donde gusano no muere. También dice, era lo que querías leer, Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Mira, es que después van a decir que yo estoy diciendo que Dios te va a mandar al infierno, que estamos condenando a la gente. Simplemente te estamos leyendo las escrituras, donde Dios, si tú no decides obedecer a Dios, ¿sí? O estás con Dios o estás con el diablo, serás destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Lo decía mi hermano hace un rato, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, Amén. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es presentándote el lugar bíblicamente que Dios nos enseña, nos previene y nos advierte de ese lugar, ¿sí? Pusimos en el tema, ¿por qué infierno o cielo? ¿Dios o el diablo? ¿Qué decides? ¿Qué camino decides seguir? Dice la palabra de Dios que la puerta es estrecha, ¿sí? Para la vida eterna, pero ancha es el camino a la perdición. Es muy fácil acomodarte y dejar de creer en lo que te habla la Biblia. Yo prefiero escuchar de este tema y saber que existe un lugar terrible donde si yo sigo en pecado o si me aparto de Dios, voy a ir a ese lugar. ¿Sí? Mucha gente dice que el infierno está aquí en la tierra. Digo, si a veces aquí con las luchas y pruebas que tienes no aguantas, ¿y tú crees que vas a aguantar 11,000 grados en el infierno? Solo es que tú analices y medites. ¿Sí? Ahorita estamos tratando de desglosar, de hacer una exégesis, pero mira, yo no te voy a hablar del cielo porque no te quiero hablar bonito, ¿sí? Para que digas, ay, qué bonito, pero también de lo bonito y hermoso que es el cielo, que no le hagas caso al infierno, ¿sí? Que por poner tu mirada en lo hermoso, lo bello, lo puro, en lo santo que es Dios, ¿sí? Te olvides de que hay un lugar de condenación en el cual si tú te descuidas puedes deslizarte a ese lugar, hermano Jesús. Entonces, aquí tú decides ahorita, el cielo o infierno, o Dios o el diablo. Y ahí en el infierno vas a ser atormentado por demonios. Y en el lago de fuego
demonios y pecadores junto con el diablo, el falso profeta, el anticristo van a ser atormentados juntos, donde el gusano no muere, es una eternidad. Amén. Hermanos, debemos de saber que el infierno es real. O sea, el infierno no es una falacia, el infierno, hermano, no es una filosofía. ¿Sabes por qué el enemigo, hermano, no quiere que muchos crean en el infierno, muchos tomen el infierno como cualquier cosa? Porque al enemigo le conviene que tú y yo no creamos que hay un lugar de tormento. Pero si, hermano, estás mirando que Dios en su palabra habla de señales y Dios está advirtiendo de las cosas que van a venir, y el Señor te está mostrando, aún en las noticias, aún la gente, hermano, la gente normal, la gente que no cree en Cristo, la gente, hermano, que vive en su pecado, en su inmundicia, habla lo que la Biblia está, hermano, ya está escrito y se está cumpliendo. ¿Cómo no creer, hermano, en que hay un lugar de tormento? Tú puedes, hermano, tú puedes creer o no creer, pero eso no impide, hermano, que tú, si tú no entregas tu vida a Jesucristo, no impide que un día no vayas a ese lugar. Tú puedes creer o no creer, pero, hermano, de que existe el infierno, existe. Una cosa, hermano, es que tú y yo, hermano, no hayamos ido allá o no lo hayamos experimentado, y otra cosa, hermano, es de que no exista. Pero si la Biblia habla de que existe, existe, hermano, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es infalible. Mira, Judas, el libro de Judas está ya lo último, antes del libro de Apocalipsis, hermano. Es un libro muy que tiene un capítulo, una hoja, hermano. Dice la palabra de Dios en Judas, en el versículo 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, dice, después destruyó a los que no creyeron. Escucha, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, lo sacó. Pero aquellos que no creyeron en las cosas que el Señor hizo, que Dios hizo en esos 40 años, hermano, en el desierto, en el pueblo de Israel, dice que a los que no creyeron, hermano, a los que no creyeron, los destruyó. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, hermano, dice, después destruyó a los que no creyeron. Escucha, versículo 6, te lo estamos hablando con el nuevo, eso es el Antiguo Testamento. Ahora, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. El infierno son tinieblas, es oscuridad. En prisiones eternas, hay prisiones eternas, dice la palabra de Dios, para el juicio del gran día. Hermano, si el Señor no perdonó a los que se rebelaron cuando Dios los sacó, hermano, de Egipto, y no creyeron en la promesa de Dios, que Dios los iba a llevar a una tierra prometida, mas sin en cambio renegaron, se voltearon contra Dios y dejaron de seguir al pueblo, se rebelaron, Dios los destruyó. Así, hermano, también cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, aquel querubín que ahora es el diablo, hermano, los engañó, les mintió, hermano, diciéndoles que él quería ser igual que Dios, que él iba a ser igual que Dios, pero nunca jamás va a poder hacerlo. Él está destruido. Pero aquellos ángeles, dice la palabra de Dios, a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Escucha. Sí, quería leerlo en otra versión, esta escritura que dice mi hermano en 2 de Pedro 2:4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Y escucha, el versículo 7 de Judas,
Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que en aquellos, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Está describiendo, hermano, lo que hacían. Y si te das cuenta, es el mismo tiempo lo que están haciendo. Como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue, hermano, enjuiciado Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad sexual. Porque, hermano, quisieron, hermano, aún Dios mandó ángeles. Dios mandó a los ángeles, hermano, a sacar a Lot. Pero estos homosexuales, estos depravados, quisieron conocer a los ángeles. O sea, quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles. Dice, lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución, dice esta versión, y se dejaron llevar por vicios contra naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia. ¿Para quién? Para todos. Advertencia, dice. Esta es otra versión. Amén. Dice, y el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este tiempo, hermano, este tiempo que el Señor, hermano, ha venido a traer, hermano, todas las profecías, toda la palabra se está cumpliendo. ¿Quién se imaginaba, hermano, que por una peste todas las actividades espirituales o carnales iban a ser, hermano, conmovidas? Todas las actividades, como lo quieras ver, en el ámbito, hermano, religioso o en el ámbito, hermano, político, todas, hermano, todas, en el ámbito del comercio, todos los hombres, hermano, todos los países, hermano, están siendo conmovidos, está siendo, hermano, toda la gente, hermano, salió de su vida y tuvimos que entrar en otra, hermano, en otra vida, que nadie imaginaba, hermano, que iba a pasar esto. ¿Quién, hermano, iba a imaginar que por una pandemia, por una peste, la vida iba a ser cambiada? ¿Quién lo iba a imaginar, hermano? Pero Dios lo sabía. Dios sabe todo, Dios conoce todo, pero por eso estás escuchando la palabra de Dios. Porque si no hubiera sido, hermano, por la misericordia de Dios que permitió esta peste, esta pandemia, tú no estuvieras escuchando la palabra de Dios y estuvieras en tu vida, hermano, normal, con tus lujos, con todo lo que tienes, con todo lo que estás haciendo, con tu pecado, pero yéndote al infierno, hermano, en una caída libre a millones de kilómetros por hora, hermano, directamente al infierno, al voladero, y no te dabas cuenta. Pero Dios tuvo que cerrar las iglesias, Dios tuvo, hermano, que cerrar negocios, Dios tuvo que cerrar fronteras, porque Dios lo hizo, hermano, no fue el diablo. Dios cerró todo, hermano, para que tú y yo nos sentáramos en nuestro hogar y estuviéramos aquí hoy en esta tarde predicándote y tú escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por advertencia. Y yo quiero hablarte de lo que ya te leyó mi hermano Miguel en el libro de Mateo, hermano. Mira, el libro de Mateo, ahorita te lo voy a leer. Mateo capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda. Esto ya va a ser, hermano, cuando es el juicio. El lago de fuego y el infierno son dos cosas muy diferentes. El lago del infierno, hermano, está la alma en condenación, el alma. Tú tienes algo, hermano, que se llama alma. Estamos compuestos de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, hermano, dice la palabra de Dios que vuelve al polvo de donde fue tomado. El alma es la que va a ser condenada. El alma es la que se va al cielo o se va al infierno. El alma es aquellas pasiones, hermano, aquellos sentimientos, hermano, que cuando tú y yo lloramos, cuando tú y yo estamos alegres, cuando tú y yo, hermano, tenemos
hermano, regocijo, o tenemos, hermano, un dolor por la pérdida de alguien. Ese es el alma. Ese es el alma, lo que tú sientes, tus emociones, lo que te hace reír, lo que te hace llorar. Ese es tu alma, lo que te hace deleitar. Por eso vemos pasajes como un hombre que tenía muchas riquezas y le decía: oh alma, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Pero dice Dios, le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y de lo que te has provisto, ¿de quién va a ser? Tú puedes tener riquezas, hermano, pero nada de eso te vas a llevar. Tu alma, hermano y hermana, amigo que nos escuchas, sale del cuerpo y es la que se va o cielo o infierno. Por eso debes decidirte, o Cristo o el diablo. Hoy es el día, hermano, de salvación. Dice la palabra de Dios, capítulo 25, versículo 41 del libro de Mateo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es algo que tenemos que aclarar muy bien, como decía nuestro hermano Miguel. Hermano, el infierno, mucha gente dice: pues ¿por qué Dios creó el infierno? Hermano, el infierno no fue creado para el hombre. Aquí la palabra de Dios dice que está preparado para el diablo y para sus ángeles. El hombre no tenía nada que ver, hermano, en este plan de Dios, de que el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios fueran atormentados en el infierno. Dios no hizo, hermano, el infierno para que el hombre, para aquellos, hermano, aquellos que Dios creó, hermano, con sus manos, y sopló aliento de vida en la nariz del hombre y fue un ser viviente. Dios no tuvo ese plan, hermano, para que tú y yo nos vayamos a una condenación. El libro, hermano, de Juan, capítulo 3, versículo 18: porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entiéndelo, Dios no envió a Jesucristo para condenarte. Dios no nos ha enviado para condenarte. Dios nos ha enviado para decirte que hay una esperanza, que hay un cielo, hay un infierno. Pero tú y yo, hermano, nos condenamos porque tú y yo decidimos o Cristo o el diablo. Y dice la palabra de Dios que el lago de fuego, hermano, dice la palabra de Dios: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, hermano, Dios creó ese lugar solamente para ellos. Pero ¿por qué el alma de los hombres, el alma del pecador va ahí? ¿Por qué? Porque el diablo sabe, hermano, que la paga del pecado es muerte. El diablo sabe, hermano, que la muerte tiene poder y autoridad. El diablo sabe que cuando un hombre peca, un hombre se emborracha, un hombre ve pornografía, un hombre ve, hermano, comete adulterio, un hombre, hermano, roba, una mujer miente. El diablo sabe que cuando alguien, hermano, rechaza a Dios y toma la idolatría y toma un Dios, hermano, que no es el verdadero Dios de la Biblia, el diablo sabe, hermano, que a los cristianos, y los desvía de la doctrina verdadera y los lleva, hermano, a amar a un hombre, o amar, hermano, a amar más a una religión que a Dios. El diablo sabe que los está llevando al infierno. Por eso, el culpable aquí, hermano, de que las almas estén yendo al infierno es el diablo, no es Dios, porque Dios no creó el infierno para que tú y yo vayamos a él. Es el diablo que miente a la gente, es el diablo que te incita a pecar contra Dios, es el diablo que te dice: ve y adultera, ve y esa mujer es casada, pero no importa, no pasa nada, ve y háblale, mándale un mensaje, mándale un texto, ve y métete con ella, no importa. El diablo es el que hace eso, el diablo es el que te mete la mentira, el diablo es el que te dice todas esas porquerías que vienen a tu mente y tú las cometes. Ese es el diablo, hermano, el que te está engañando y el que quiere que te vayas a esa condenación. Porque la palabra de Dios dice, hermano, verdaderamente que Satanás entró en Judas. Hermano Miguel, cuando Judas entregó a Cristo,
Dice la palabra de Dios que Jesús mismo vio cómo Satanás entró en Judas y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. O sea, no oró por él, no ayunó por él, no lo reprendió a Satanás, porque Judas le dio cavidad para entregar al Hijo de Dios y que lo crucificaran en un madero. Es lo mismo que el diablo hace cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo, hermano, hacemos cosas, mentimos, robamos, adulteramos, fornicamos y todas las cosas, hermano, que van en contra de Dios, todo pecado, hermano, sea pequeño o grande, la paga del pecado es muerte. Y el diablo sabe, hermano, que si tú pecas, eres esclavo del pecado y por consecuencia va a haber muerte en tu vida, no física, porque todos vamos a morir. Te vuelvo a repetir, y establecido está que el hombre muera solamente una vez y después de esto venga el juicio. Pero el diablo dice, con que la paga del pecado es muerte, entonces voy a hacer pecar a la humanidad para que vayan a una condenación. Porque esa es la paga del pecado. Porque Dios, hermano, no creó el infierno para que tú y yo vayamos. Pero el diablo, como sabe Biblia, el diablo te engaña para que tú y yo vayamos a ese lugar de tormento. Ahorita te voy a decir, hermano, ¿qué diferencia hay, hermano, entre en el lago de fuego y el infierno? Pero escucha lo que te va a comentar mi hermano Miguel, porque ahorita él tiene unos versículos también que te quiere compartir. Ya que estamos hablando de este tema, ya que estamos diciendo desenmascarando al diablo, porque eso es lo que queremos, hermano, desenmascarar al diablo. El diablo no tiene parte ni suerte en tu vida. Si tú hoy vienes a Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados y le entregas tu corazón, te libras del infierno, te libras de la condenación. Así, hermano, por solamente creer, pero también por solamente no creer, vas a una condenación. Así, sí, claro, esto es bien importante, pero o sea, el ser humano tenemos tres adversarios, ¿no? Número uno es el mundo, perdón, el diablo, el mundo y uno mismo. También esto no es para decir, ¿sabes qué? Es que me tentó el diablo y por eso fui al pecado a revolcarme con la vecina o con mi amante o a drogarme o a tomar. No. ¿Sí? O sea, también dice Santiago que el que peca, que por su concupiscencia, ¿sí? Cae en pecado. O sea, por lo que traes arraigado en tu corazón, ese pecado que está en ti, que traías desde que empezaste a pecar, y ese pecado que está bien arraigado en nosotros, esa es la concupiscencia que nos lleva pero sí tenemos un adversario que todo el tiempo, como dice en Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, ¿sí? Porque aquí dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, dice Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y de la doctrina. Cuídate de ti, primero cuídate del diablo, pero cuídate de ti, que eres el más tremendo o tremenda, ¿sí? Porque si nosotros sabemos ya lo que es malo, no lo hacemos por amor a Dios, ¿sí? Pero si nosotros lo hacemos, le damos entrada al diablo, entonces cuídate de ti y del diablo, imagínate, es más difícil. Y luego de la doctrina, de esos hijos del diablo que se la pasan engañándote con Biblia, que usa la misma Biblia como el diablo para distorsionar tu caminar y todo y confundirte, ¿sí? O sea, primero es uno y luego el diablo, ¿sí? Y el mundo. Aquí Pablo decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, cuidándote de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Persiste en ello. Y quiero leer la escritura que estaba diciendo mi hermano en Lucas 22, dice la palabra de Dios, cuando Judas entró en Satanás, Lucas 22:3. Satanás no entró en Judas. Perdón, que Satanás entró en Judas. Sí, perdón, no sé, dije otra cosa. Sí, al revés. Bueno, ya eran los dos en uno, hombre, ya estaban juntos, unidos, pero primero Satanás entró en Judas. Dice, y entró Satanás en Judas, es Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de los 12.
Pero si leemos un poco antes la palabra de Dios, Judas era el que llevaba la bolsa del dinero, o sea, que era su concupiscencia, el dinero. Él nunca estuvo de corazón en Cristo, ¿sí? Con Jesús. De aquí viene todos esos hijos del diablo que son hijos de Judas, los que nada más por esto, mira, por esto, ¿sí? Predican y tienen aviones, tienen barcos, tienen escoltas y son hijos de Judas, que es Judas hijo del diablo, que te fijas esa concupiscencia del dinero, que él cuidaba la bolsa del dinero, pues se la pasan pidiendo dinero, por ese dinero vendió a Jesucristo. Así es que si tú estás en una iglesia de esas donde es puro dinero, pues tú estás vendiendo a Jesucristo, lo estás rechazando y estás dándole entrada al diablo y estás negando a Dios. Entonces ahí es donde puedes darte cuenta, o Dios o el diablo. Así es que nuevamente te lo vuelvo a decir, si tú estás en iglesias de esas donde puro dinero y puro activismo, suben, bajan y corren, sal de ahí, porque te espera una condenación eterna, como Judas. Así es, hermano. Amén. Mira, hay una parábola en el libro de Mateo capítulo 22, hermano. Del capítulo 22, del versículo 1 al 14, es la parábola de las fiestas de las bodas, hermano. Y te voy a leer del versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea, no había una boda, hermano. La palabra de Dios dice, había una boda. Este rey hizo, hermano, una invitación, pero no muchos hicieron caso. Pero había un hombre, hermano, que no estaba vestido adecuadamente, dice, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y entonces el rey le dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Escucha, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora te voy a leer el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Del 11 en adelante vamos a leer Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escucha, allá los que estaban muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. 2 libros fueron abiertos, dice, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de la conciencia del hombre. Todo lo que tú y yo hablamos, todo lo que tú y yo decimos, todo lo que tú y yo hacemos, sea pensamiento, sea palabra, sea acción, lo que sea, está escrito en un libro. Dice, los muertos, dice, las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que habían en él, el mar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí ya hermano, en el juicio, en el gran juicio del gran trono blanco, ya, hermano, todos los que murieron, todos los que están en el infierno, hermano, todos los que están en el infierno ahorita van a salir para ser enjuiciados. Dice, esta es la muerte segunda. Aún, hermano, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué diferencia hay entre el infierno y el lago de fuego? Es que en el infierno está el alma, hermano, siendo condenada. Sí hay fuego, sí, hermano, de la palabra de Dios dice que es oscuridad, son tinieblas, están atormentados, ahí no hay día y ahí no hay noche.
pero están siendo atormentados. Ahí, hermano, el alma clama, hermano. Vemos la parábola del rico y Lázaro. El rico clamaba por una gota de agua porque tenía mucha sed, porque abrió los ojos y estaba atormentado en llamas. La palabra de Dios lo dice. El infierno. Pero ¿qué diferencia hay entre el infierno y el lago de fuego? El infierno está el alma, pero el lago de fuego ya está el alma y está el cuerpo. O sea, tu carne, hermano, también va a sufrir en aquel día. Porque esta carne de pecado, hermano, esta carne de pecado, al igual que nosotros, que cuando suene la trompeta, esta carne va a ser glorificada y va a ser transformada, y nos iremos con el Señor, nos encontraremos en las nubes. Los muertos resucitarán primero, y los que ya estamos vivos, hermano, seremos transformados en las nubes para estar juntamente ya con nuestro Señor. Así, hermano, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado por haber guardado, hermano, su palabra, por haber andado en santidad. Pero así también, hermano, aquellos que vivieron en fornicación, que vivieron en adulterio, que no se quisieron arrepentir de su pecado, y esta carne, le dieron placer a esta carne va a ser atormentada en el lago de fuego. Todos, grandes y pequeños, Dios, hermano, los va a poner y los va a juzgar conforme a sus obras, y el que no está escrito en el libro de la vida del Cordero va a ser lanzado al lago de fuego. Ya para que esté el Hades, hermano, y la muerte, o sea, el infierno y la muerte, ahí es porque aún los primeros, hermano, decían los pastores, ¿sabes quién van a inaugurar, hermano? El lago de fuego va a ser el anticristo, o sea, la bestia, y va a ser el falso profeta. Son los primeros, hermanos, que se van a ir al lago de fuego. Son los primeros que Dios los va a mandar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque engañaron a la gente, porque llevaron a almas, a multitudes al infierno. Sí, y a su papá el diablo. Amén, que así es. Ahí mismo en Apocalipsis 22:10, un poquito antes del 11 que empezó a leer mi hermano, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y tu papá el diablo, tú que estás engañando a la gente, que dicen Juan que el diablo es padre de mentira. Amén, así es. Tú que engañas a la gente y que le hablas, que les endulzas el oído, que hablas de cosas bonitas y agradables a la gente, y no es porque los queramos condenar, ni atacar, ni a juzgar, ni nada, pero sí es que hablar la verdad. Tú que estás haciendo eso, que te burlas de nosotros, que te burlas del arrebatamiento, tú que te burlas del infierno, que te burlas de todas las escrituras de la tribulación, de la gran tribulación, tú que dices que todo eso es basura, que puro amor, y que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Tú que estás ahí, y si tú sigues a ese tipo de gente, ya deja de seguirla, porque si no te vas a ir con ellos, con su papá el diablo y con sus hijos, directamente al lago de fuego, una eternidad ahí sin Dios. Amén. Y ya no hay salida. Así es, hermano y amigo, escudriña la Biblia y hoy toma una decisión. Amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, hermana que nos escuchas, joven o adolescente, tú que ya tienes uso de razón y sabes qué es bueno y qué es malo, decídete hoy. Tú que estás viendo esta repetición, decídete hoy. El cielo o el infierno, o Cristo o el diablo. Hoy toma una decisión. Tú decides, hermano. Dios no va a decidir por ti. Dios lo que pone, dice la palabra de Dios en Deuteronomio: he aquí yo pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú elige, hermano. Decide hoy, toma una decisión. ¿Sigues en la mentira? Cree en la mentira. ¿Te ofendes en lo que te decimos? Oféndete y préndele a Netflix, vete a ver todo el día películas, series, pero cuando estemos delante de Dios vas a dar cuentas. Te ofendes con la palabra, te duele la palabra y te dañas en lugar de agradecer a Dios porque te estamos hablando la verdad. Oféndete, enójate, lo que tú quieras, hermano, di lo que tú quieras, pero al final al cabo es tu decisión. Te predicamos la verdad, te hablamos la verdad, te estamos diciendo Biblia, te estamos hablando la Biblia, tú decides
toma decisión. Pero amigo que nos escuchas, hermano que nos escuchas, si tú has caído de la gracia, si has caído en adulterio, en fornicación, has robado, has mentido, has hecho cosas malas y vives en pecado, si hay algo que te acusa en este momento, yo te pido, hermano, que entregues tu vida al Señor Jesucristo, que le pidas perdón, pídele perdón, hermano. Es mejor que tengas, hermano, un ratito, hermano, de vergüenza, y si hay algo de tu familia, no importa, hermano, que no te importe, porque la palabra, Dios está hablando a tu corazón, Cristo quiere entrar a tu corazón, a tu vida. El Señor quiere perdonarte, quiere hacerte libre para que vivas en libertad. Quiere hacerte libre para que te vayas, hermano, con Él. Cuando mueras, o si el Señor viene mañana, te vayas, hermano, en el arrebatamiento y dejes este mundo de pecado. Este mundo, hermano, va todavía tiene tiempo, todavía tiene algunos años, este mundo. Pero lo que sí, hermano, te puedo asegurar es que tu vida y mi vida, hermano, tienen una fecha de caducidad. Hoy estás, mañana no puedes estar. Hoy es el día en el cual tú tienes que decidirte. Decídete, o el diablo o Cristo, o el cielo o el infierno. Decide, hermano, tú toma la decisión. Pídele perdón, amigo que nos escuchas, si estás en adulterio, en fornicación, en hechicería, si andas, hermano, con tus ojos llenos de adulterio, de lascivia, hay un espíritu, hermano, de seducción en tu corazón, en tu mente. Estás, hermano, usando droga, estás usando alcohol, consultas adivinos, consultas el tarot, consultas la hechicería, el ocultismo. Amigo que nos escuchas, tú que adoras al diablo, tú que crees en el diablo y no crees en Dios, créele al Cristo. Cristo puede cambiar tu vida. Tú puedes adorar a quien sea, pero no eres feliz. Tú puedes creer en quien sea, pero no te da paz. Tú puedes meterte la droga que tú quieras, el alcohol que tú quieras, pero no eres feliz, no eres alegre. Pero cuando vienes a Cristo, eres feliz, tienes paz, tienes vida y vida en abundancia. Claro, tienes problemas, sí, tienes problemas y muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que te fortalece, hay alguien que está a tu lado. Y no es un hombre de carne y hueso, es el Dios Todopoderoso que está a tu lado, que siempre te fortalece. Hermano y amigo, escucha la palabra. Así es, dice la palabra de Dios. Con esto terminamos. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén, así es. Sí, la palabra de Dios es clara. Lee las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y todas las bienaventuranzas que tiene, sé bienaventurado. Amén. Sé bienaventurado. Mateo 5, sé bienaventurado y bienaventurada, hermano que nos escuchas. De verdad, esto es muy real y pronto está a las puertas esto que va a suceder de algo que va a conmover a todo el mundo y que es el evento más esperado en toda la historia de la humanidad. No tarda esto en pasar, en acabar, y prefiero que nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo a que después te estés lamentando una eternidad. Amén, así es. Te amamos de corazón, te lo decimos. Arrepiéntete, deja tu pecado, busca a Jesucristo, ¿sí? Y cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Amén, hermano. Te lo decimos con todo corazón, te decimos con todo el amor del mundo, pero te tenemos que decir: arrepiéntete de tu pecado, acepta a Cristo en tu corazón, pídele perdón, humíllate delante de Él. Todos los días, cada vez que te acuerdes, hermano, de un pecado, si puedes, dobla tus rodillas y dile: perdóname, Señor, por este pecado, menciona el nombre. Y si tienes vergüenza de que te escuchen que cometiste, ve, hermano, enciérrate a tu cuarto y dile: Señor, mira, perdóname por esto, perdóname por este pecado. Dios te conoce y Dios te ha visto, hermano, pero estás sufriendo porque no quieres dejar tu pecado. Deja tu pecado, deja tu mala vida y Dios te va a hacer libre.
Mi hermano Miguel va a hacer una oración, hermano, por ti, que vas a pedirle perdón al Señor, porque hoy Dios va a librar almas del infierno, hoy, porque es la palabra de Dios quien lo hace, no nosotros, y lo creemos. Amén. Padre, te damos gracias Señor, hoy nuevamente, gracias, Señor Jesucristo, por la Gracias, misericordia que bendito Dios. tienes, Señor, que nos hablas en todo momento de tu palabra, Señor, que nos hablas, Señor, con Gracias. amor siempre, Padre. Esto es por amor a ti, Señor, por agradecimiento a ti. Yo te ruego por cada persona, cada hermano, hermana que nos ven, Señor. Padre, y las gentes o las personas que vayan a ver estos estudios, estos mensajes, Padre, que estamos transmitiendo en tu nombre, para tu gloria y para tu honra, Jesucristo. Yo te suplico, te ruego y clamo a ti por este mundo, Señor, por las almas, Señor, por todos aquellos, Señor, pecadores, Señor. Te suplico que, como siempre has tenido misericordia, sigas teniendo misericordia de ellos. Padre, yo te ruego que ellos puedan hacer esta oración con todo su corazón. Si tú has pecado, has faltado a Dios y has ofendido a Él y estás caída de la gracia, o no conoces de Dios y has escuchado este mensaje y quieres pedirle perdón a Dios y le dar una vida eterna a su lado, sigue la santidad y repite esta oración. Señor Jesucristo, en estos momentos me humillo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, de verdad me arrepiento. Yo te ruego que me perdones. En estos momentos te abro mi corazón, Jesucristo, para que entres a Él y escribas mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Señor Jesucristo, por favor, perdóname. Reconozco que tú moriste en esa cruz del Calvario para perdonar mis pecados y borrar mis iniquidades. Hoy te abro mi corazón para que tú entres a Él, Jesucristo, y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por la vida de tu Hijo amado Jesucristo, por la cruz. Me pongo en tus manos, Señor Jesucristo, y te ruego que me enseñes a caminar en rectitud delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras voluntades, Dios, a todos nuestros hermanos, hermanas o gente que nos ve. Padre, que este mensaje alcance a tus almas, Señor. Padre, sabemos que nos vas a demandar cada palabra y sabemos que lo hacemos en tu nombre, para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos hoy y siempre, reconociendo que Jesús y Miguel no somos nada ni nadie, que estamos aquí solamente para ti, por ti y para tu gloria y honra, Señor Jesucristo, porque el único que brilla aquí eres tú, Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, Dios les bendiga. Cuéntale a alguien lo que el Señor ha hecho por ti. Dios te bendiga y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, les amamos.